Bueno, buenas noches. Hoy que vamos a tocar el tema de arteria cerebral posterior, anatomía quirúrgica de rótulo. Para nosotros tener en cuenta lo que es la arteria cerebral posterior, vamos a tener una vista amplia primero, como vemos acá en el esquema, la división de la arteria basilar y los segmentos, ¿no? Una vista general, P1, P2A, P2P, ¿no? Un segmento P3, un P4. Como vemos acá, va a describir una curva y ahí va a dar sus ramas hacia afuera, y hacia afuera me refiero a las corticales, y hacia adentro las perforantes que les vamos a ver. Pero esta es una vista general de la arteria cerebral posterior, ¿no? Datos importantes acá es que en la arteria basilar va a haber un ensanchamiento lateral antes de la bifurcación, como se ve acá en el esquema, ¿no? Un ensanchamiento triangular que se ve hasta en 16% de los casos, ¿no? Una imagen en cobra, le dicen, ¿no? Y si nos acercamos acá a la imagen de la derecha, vamos a ver una vista AP. Acá más o menos vamos a ver la bifurcación de la arteria basilar. Como describe ahí el libro, va a estar más o menos de la unión punto mesencefálica a unos 1.3 milímetros por debajo, ¿no? Y también va a estar en relación a lo que es los cuerpos mamilares que están acá arriba en la línea superior, acá arriba en la línea superior, acá va a tener una distancia promedio entre 8.1 milímetros, ¿no? Cabe resaltar que esta bifurcación, como ven, hay cierta distancia entre los cuerpos mamilares y la bifurcación, también del piso del cuerpo ventrículo. Esto puede variar, puede haber bifurcaciones más altas, incluso que puede indentar acá el piso del tercer ventrículo, pueden haber bifurcaciones más rostrales, ¿no? Cerca al cuerpo mamilar o sobre él, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya sabemos que la anatomía tiene múltiples variaciones. Bueno, ya entrando por acá, perdón, vamos a ver también seguimos con esta vista general. Ya hay una disección anatómica, una vista inferior. Vemos acá como la arteria basilar se bifurca y P1 empieza por acá, P2, y va a rodear lo que es el tronco encefálico, ¿no? Específicamente el mesencéfalo y los pedúnculos cerebrales. ¿Ya? Entonces acá tenemos la distribución. ¿Qué más? Ya. Un dato importante acá a nivel de esta porción es que la arteria cerebelosa superior, como ya se había mencionado anteriormente, se van a ser antes de la bifurcación. Normalmente es 7 milímetros antes de la bifurcación de la arteria basilar, un promedio de entre 2.5 milímetros. Pero, ¿qué pasa? Hay variaciones. En algunos casos, la arteria cerebelosa superior puede nacer incluso junto con P1. Es más, puede nacer de P1. Entonces tiene múltiples variaciones a nivel del nacimiento de la cerebelosa superior, ¿no? El segmento P1 o precomunicante, ¿no? Habla acá que vamos a mencionarlo, que va a ser desde la bifurcación de la basilar hasta la unión con la arteria comunicante posterior. A ver, un ratito ahí, quieren entrar acá dos compañeros. Ya. Entonces, como vemos acá, y como habíamos visto ya en el esquema, acá que voy a mencionar, por ejemplo, acá en el esquema de acá abajo a la derecha, vemos que la arteria comunicante posterior va a llegar más o menos en el borde anterior del pedúnculo cerebral, ¿no? Entonces va a estar toda la fosa interpeduncular acá libre prácticamente ocupado por P1. Entonces ese va a ser el segmento P1. Desde la bifurcación hasta la unión con la comunicante posterior. Este segmento P1 se caracteriza por tener múltiples perforantes, ¿no? Pero hay que, como dije anteriormente, va a tener variaciones o va a tener diferentes configuraciones, de las cuales en 2/3 de los casos la P1 va a tener una configuración normal. ¿Cómo es una configuración normal? Cuando es más grande que la arteria comunicante posterior, ¿ya? En estos casos
su medida, la longitud de la P1 va a ser un promedio de 7 milímetros, ¿no? Con variaciones de 3 a 14. Pero ¿qué pasa? En otros casos, en un tercio aproximadamente, va a tener una configuración fetal, ya hablamos de eso, cuando la comunicante posterior va a ser de mayor diámetro que P1. En estos casos, miren, el segmento P1 va a medir más, 9 milímetros, a comparación de una configuración normal que solamente mide 7 milímetros, ¿no? Entonces, ese es el segmento P1. Más adelante ya vamos a ver sus ramas y todo eso, ¿no? Ahora solo vamos a ver la segmentación. Otras características de este segmento, también ya se había hablado que acá hay una pinza, ¿no? Acá arriba podemos ver en la descripción anatómica, entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior, ¿no es cierto? Esta pinza que existe acá arriba. Pero, sin embargo, no es la única pinza. El cuarto par también va a sufrir una pinza, pero este va a ser más distal. La del tercer par va a ser proximal y la otra va a ser distal, ya casi en el borde lateral del pedúnculo cerebral, ¿no? Entonces, ambos nervios, tanto el tercero como el cuarto, van a estar englobados en esta pinza. Es importante también recalcar de esta imagen su relación anatómica, ¿no? Acá en la imagen inferior izquierda he puesto esta imagen anatómica para que todos estén conscientes de dónde estamos trabajando, ¿no? Acá, la sustancia perforada posterior, el tercer par, el cuarto por acá, y los pedúnculos, ¿no? Tenemos que tener bien esta imagen y voy a poner más imágenes para que siempre la tengamos presente. Otra de las cosas que cabe resaltar en esta imagen, en la superior derecha, que no olvidarnos que la comunicante posterior también da ramas a lo que es el tálamo y al piso del tercer ventrículo. Y sobre todo, estas de acá que se van a llamar las premamilares. ¿Por qué es importante mencionarle esta? Porque en algunos textos, las perforantes de P1 se van a llamar las postmamilares, ¿no? Entonces, las premamilares son las de la comunicante posterior y las postmamilares van a ser las de P1, ¿no? Ahora, como dije, para mencionar esto, ¿no? Lo vamos a desarrollar más adelante. P1 va a tener múltiples perforantes, sobre todo. Las tálamo perforantes, que van a ser varias, y una de ellas va a ser la más grande, que se va a llamar tálamo perforante. Las coroideas, sobre todo la posteromedial, ¿no? Va a haber ramas circunflejas que van a ir a la placa cuadrigémina y ramas al pedúnculo cerebral y al tegmento. Todas estas son perforantes, básicamente, ¿no? Listo. Ahora, ese es en relación al segmento P1. Ahora hablemos del segmento P2. He puesto esta imagen esquemática para que se entienda bien, ¿no? Ya habíamos dicho que P1 es hasta la comunicante. Entonces P2 va a ser todo el segmento que va a rodear tanto al pedúnculo hasta llegar a la placa cuadrigémina. Entonces acá vamos a tener dos segmentos. Un P2A que va a ir desde la comunicante hasta el borde lateral del pedúnculo, hasta acá, ¿no? Ese es P2A. Y el P2P, o posterior, ¿no? P2 posterior, va a ir justamente desde ahí, desde el borde lateral, hasta el borde posterior y lateral ya del tronco del mesencéfalo, ¿no? Entonces, a partir de acá, ya va a ser P3, P4, ¿no? Pero todo esto es el segmento más largo que tenemos que rodea al mesencéfalo y a los pedúnculos, ¿no? Con un promedio de medida de unos 25 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, esquemáticamente, esta es el segmento P2, ¿no? Dos partes divididas por acá. Y acá lo vemos en una disección anatómica, obviamente en vivo es diferente, ¿no? Por acá tenemos P1, ¿no? Acá va ya P2A. A este nivel ya empezaría P2P. Y acá más o menos a esta altura ya estaría empezando P3, ¿no? Entonces, si nosotros lo asociamos con sus relaciones, ¿no? Vamos a ver que P2A va a estar acá en la cisterna crural, ¿no? Diferente a P1 que estaba en la interpeduncular, ¿no es cierto? Va a estar relacionado con el tracto óptico,
que ya sabemos que configura el techo de la cisterna ambiens, también la vena basal de Rosenthal. Tenemos acá el uncus, ¿no? Entre el uncus y el pedúnculo, ¿no es cierto? Entonces esas relaciones tenemos que tenerlas en cuenta. Y en P2P también, ¿no? Ya tenemos el giro para hipocampal, la cisterna ambiens va a estar bastante relacionada a este nivel, ¿no? Y ya adentrando en el tema de todo esto de las ramificaciones, verán que tener el concepto de las ramificaciones de P1, P2, es tener en idea general que son perforantes, múltiples perforantes, que si tienen un nombre es porque los han tratado de agrupar en ciertos grupos, porque como se ve acá son múltiples ramas que a veces va a ser difícil diferenciar cuál es el perforante tal o cuál, ¿no? Son diferentes ramas, ¿no? Esta es una vista lateral de lo mismo, ¿no? Acá vemos como de la bifurcación ya van haciendo P1 y P2 va ascendiendo, ¿no? Este trayecto también, no solamente en un plano, sino en este plano vertical, ¿no? Que asciende y luego se va para atrás, ¿no? Rodeando el tronco encefálico siempre. El segmento P3. Bueno, si hemos recordado el segmento P2 que llega hasta el borde lateral borde lateral posterior del mesencéfalo, el segmento P3 es un segmento que básicamente va a estar en la cisterna cuadrigémina, ¿no? Entonces, se define como el segmento que va desde el borde posterior del mesencéfalo hasta el límite anterior de la fisura calcarina. Creo que por acá hay un dibujo. Sí, acá. En esta muestra anatómica, nosotros vamos a ver más o menos que el término de P2 va a estar por acá, donde señala la flecha, y acá está el extremo anterior de la fisura calcarina, ¿no? Entonces, todo esto, o parieto occipital en algunos casos, todo este segmento, que mide aproximadamente 2 centímetros, va a ser P3. Entonces, todas las ramas que se encuentren en esa distancia o en la misma cisterna cuadrigeminal, va a ser P3, ¿no? Pero tiene características este segmento P3. Por ejemplo, no siempre llega P3 como un solo tronco. Muchas veces ya se bifurca o da las terminales, que son las parieto occipital y la calcarina, antes de llegar a P3, ¿no? Entonces no siempre llega a P3 como tal, como un solo tronco hasta la cisterna cuadrigeminal, ¿no? Vemos acá como ya está llegando a la cisterna cuadrigeminal en una vista lateral, y acá vemos como ya va ascendiendo, ¿no? La cisterna cuadrigeminal, incluso acá se ve la glándula pineal y la vena basal que ya anteriormente ya habíamos visto, ¿no? En todo lo que es el segmento en la región pineal, ¿no es cierto? Perfecto. Acá tenemos una vista mejor, una vista posterior, ¿no? De la región pineal, de la glándula pineal, las venas asociadas, que ya sabemos, y cómo P3 va ascendiendo y va a irse a los hemisferios, ¿no? A la cara medial de ambos hemisferios, ¿no es cierto? Acá vemos P3 que ya se ha bifurcado, acá aparentemente que va sola, ¿no? Pero acá hay un detalle, que en este nivel se conoce como punto colicular al segmento o al nivel donde están más cerca ambas arterias cerebrales posteriores, ya sea como un tronco de la cerebral posterior o generalmente las calcarinas son las que están más cerca. Hay un promedio de acercamiento, ¿no? Acá, que es 8.9 milímetros, ¿no? Pero que tiene un rango desde 3.5 hasta 17 milímetros, ¿no? A eso se llama punto colicular o cuadrigémino, ¿no? Donde las dos arterias están más cerca. Bueno, entonces, teniendo ya en cuenta cuál es el segmento P3, vamos al segmento P4. El segmento P4, no se olviden acordarse de esto, de la parte de anatomía, que es este de acá. Entonces, terminó acá P3 y va a ir al surco, a este surco de acá, ¿no? Como se ve acá en la imagen anatómica, vemos cómo avanza por el surco, ¿no? El surco calcarino, y tanto la arteria parieto occipital como la arteria calcarina, bueno, que acá se han separado ya antes en P3,
cada uno va a ir a su respectivo surco, ¿no? Al surco parieto-occipital y al surco calcáreo. Cabe resaltar que toda rama cortical ya es segmento P4, ¿no? Toda rama cortical, no solamente estas dos de acá, sino todas las temporales que vamos a describir también van a ser P4, ¿no? Entonces, ya conociendo la segmentación, todo, vamos a ver la ramificación, ¿no? Para nosotros comprender la ramificación de la arteria cerebral posterior tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que va a haber ramas perforantes centrales que van a ir al diencéfalo, al mesencéfalo, es decir, internas, ¿no? O centrípetas, por decirlo así, ¿no? Que van a perforar y van a ir todas hacia adentro, ¿no? Va a haber ramas ventriculares al plexo coroideo, es decir, hacia afuera, como las que ya hemos visto, las coroideas, por ejemplo, los ventrículos laterales, terceros, y las ramas cerebrales o las corticales. Y ahí está incluida una rama que es el esplenio del cuerpo calloso, ¿no? Entonces, perforantes al plexo y corticales, ¿no? Entonces, si nosotros comprendemos estos tres grupos, vamos a ver que nos vamos a ubicar bastante en lo que es las ramas, ¿no? Bueno, hay otra clasificación también que nos habla, que la vamos a ver parte por parte, que es la rama según su origen, ¿no? Quienes nacen de P1, por ejemplo, las circunflejas, cortas y largas, y las tálamo perforantes. Tres tipos de ramas. Todas estas son perforantes, ¿no? ¿Alguien más está entrando? Ya. De P2A, las hipocampales, por ejemplo. Ya hemos dicho que P2A está justo en relación con el uncus, ¿no? Entonces, de ahí salen las arterias hipocampales. Acá sale la temporal también, las pedunculares porque están a ese nivel, ¿no? Y la coroidea, ¿no? También que pueden hacer también este nivel. Igual la P2P, ¿no? Donde vamos a ver ahí sus ramas temporales también, las tálamo-geliculadas, ¿no? Que nacen normalmente a este nivel en P2P, ¿no? Y por último las arterias terminales calcarinas y parieto-occipitales, ¿no? Que salen de P3 normalmente. ¿Ya? Listo. Ahora, las ramas perforantes, ¿no es cierto? Vamos viendo cómo están estas. A ver, vamos a dividirlas otra vez, ¿no? En dos tipos de perforantes. Estas son las que hemos dicho que van hacia adentro, al diencéfalo y al tronco, ¿no es cierto? Vamos a dividirlas acá en perforantes directas y en las circunflejas, ¿no? Las directas vamos a ver que van de frente de la arteria cerebral posterior hacia el tronco y el diencéfalo, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá van a estar las tálamo perforantes, las tálamo geniculadas. Si estamos hablando de P1, ¿no? P1, tálamo perforantes. Si es P2, tálamo geniculadas y perforantes pedunculares. Y eso es lógico, ¿no es cierto? Porque los cuerpos geniculados van a estar atrás, entonces van a ser de P2. Igual que el pedúnculo ya es P2, entonces se relacionan acá para tenerlos en cuenta, ¿no? Si nos hablan de perforantes pedunculares, peduncular ya es P2, ¿no? Igual que las geniculadas va a ser P2. Ahora, las tálamo perforantes van a estar adelante, acá, entonces tienen que ser P1, ¿no es cierto? Entonces, esa relación tenemos que tenerla nosotros conscientemente para podernos ubicar. Y las circunflejas, como dice acá, rodean al tronco. Por ejemplo, acá yo puse esta imagen para ver esta, ¿no? Puede haber circunflejas cortas, que simplemente nacen de acá y se dan la vuelta por acá, o circunflejas largas, como esta de acá, que nace de P1, ¿sí? Y da toda la vuelta para recién terminar en la placa cuadrigeminal, ¿no? Esa es una circunfleja larga. Entonces, perforantes directas que se meten de ahí nomás del tronco a su segmento adyacente, ¿no? De P1, P2, y las circunflejas, tanto cortas como largas, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, entonces, en estas perforantes, hablando ya de las tálamo perforantes, vamos a ver que son entre 4 y 12 ramas. Entonces, hablamos de tálamo perforantes, un grupo de arterias perforantes. La mayor de ellas va a medir más o menos 1.5 milímetros. Entonces, normalmente, a la mayor de ellas se le dice, ya, esta es la arteria tálamo perforante, ¿no? Incluso tiene un nombre que cuando veamos en angiografía,
Ya vamos a ver, ¿no? Cómo es esta arteria de Percheron que dice, ¿no? Entonces, estas van a surgir tanto de la superficie superior y posterior de P1, ¿ya? Es raro que nazcan de la cara anterior de la arteria, ¿no? Pero más es frecuente que salgan de superior y posterior, ¿no es cierto? Van a ir hacia arriba y hacia atrás, ya les mencioné, a la fosa interpeduncular, ¿cierto? Porque van a atravesar la sustancia perforada posterior y de ahí van a ir a irrigar todo lo que es el tálamo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Acá está lo que les mencionaba, que la P1 más grande es la llamada tálamo perforante, ¿no? Que se encuentra en el 42% de los hemisferios. Pero ojo, eh, esta tálamo perforante no siempre es la más grande a nivel de P1, ¿no? Porque a nivel de P1 también puede ser una arteria coroidea posteromedial, que puede ser la más grande. Entonces, las tálamo perforantes se hacen más chiquitas, ¿no? Entonces, esto es una relación, como te digo, es de naturaleza, ¿no? Si algunas son más grandes, las otras son más pequeñas. Y si son chiquitas, son varias. Y si son grandes, no necesitan ser varias, pueden ser uno o dos, ¿no? Entonces, esa es la relación que pueden tener estas arterias perforantes, ¿no? Cabe recalcar acá, iniciando el segmento, que no solamente P1 va a dar estas tálamo perforantes, sino que la arteria basilar, sobre todo en el último centímetro antes de la bifurcación, también va a dar arterias tálamo perforantes, ¿no es cierto? Ya, normalmente entre 8 y 18 ramas, que no es poco, ¿no? Estas, por ejemplo, vamos a poder verlas acá en la imagen inferior izquierda. Vemos cómo P1, después de la bifurcación, va a dar múltiples arterias tálamo perforantes, ¿no? Se ven acá, ambas, de ambos lados, ¿no? Y van a ir a meterse a la sustancia perforada posterior, ¿no es cierto? Ahora, estas de acá tienen nombres. Normalmente se les llama paramedianas, ¿no? Medianas o paramedianas. Esas tálamo perforantes, si es en P1, usualmente nacen en el tercio medio, ¿no? Unas cuantas pueden nacer en el tercio proximal, ¿no? Y ya más adelante, si van naciendo más allá, ya son arterias más paramedianas o laterales, ¿no? Y de ahí van naciendo las circunflejas. Acá hay variaciones según lo que nos dice el libro. Por ejemplo, a ver, si hay una tálamo perforante larga que sale del tercio medio, por ejemplo, eh, las siguientes tálamo perforantes usualmente son más distales y son más chiquitas. Casi no vas a encontrar tálamo perforantes hacia proximal, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si la tálamo perforante grande sale más en el tercio distal de P1, la más grande nace ahí, entonces es probable que las tálamo perforantes más pequeñas estén naciendo de P1 en el tercio medio o en el tercio proximal, pero van a ser pequeñas, ¿no? Entonces, esa es parte de la descripción de este nivel. Ahora, vamos a ver que las arterias tálamo perforantes, como su nombre lo dice, van a ir a irrigar una parte del tálamo, que es la parte anterior, y un segmento de la parte posterior. He puesto esta imagen esquemática para más o menos nosotros tener idea de cómo va a ser la irrigación del tálamo. Es compleja, sí, pero para tener una idea, acá en morado está subiendo las tálamo perforantes, ¿no? Y ya más atrás vamos a ver que las tálamo geniculadas van a ir a posterior. Y acá está lo que les decía. La arteria comunicante posterior, mediante la arteria tuberosa talámica, va a ir a la parte anterior del tálamo. Bien anterior, ¿no? Los núcleos a todos los núcleos anteriores en general, ¿no? Bien anteriores, ¿no? Entonces, por eso es importante recordar estas arterias, las premamilares o las tuberotalámicas, ¿no es cierto? Bueno, y esas tálamos perforantes, como les dije, es parte de la naturaleza. Si una arteria pasa cerca de ahí, va a dar ramas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que puede dar ramas al núcleo subtalámico, al mesencéfalo, sustancia negra, núcleo rojo, etcétera, etcétera. Todo lo que puede estar cerca de eso. Es decir,
a todo el tronco encefálico, al mesencéfalo en esta parte y al diencéfalo, ¿no? ¿Qué más a este nivel? Acá ya vemos una vista ampliada de lo que les decía, de las tálamos perforantes. En esta imagen, donde está el cursor, vemos cómo una de las tálamos perforantes, justo en el tercio medio de P1, va a ser la más grande, ¿no? Esa es la más grande, por eso señala como la arteria tálamo perforante. Pero no significa que sea única, sino que es la más grande, y por eso lleva el nombre. Pero hay las otras pequeñas que están haciendo ahí, ¿no es cierto? Y están yendo a la fosa interpeduncular, ¿no es cierto? ¿Qué más? Acá vamos a ver nosotros, por ejemplo, que acá en la imagen izquierda hay una predominancia ligeramente izquierda y en la imagen derecha una igual predominancia. Esto también es variable, ¿no? Es variable. A veces, cuando una P1 es pequeña, no significa que tenga menos perforantes. Puede tener la misma cantidad de perforantes, no necesariamente una menor cantidad. Es más, hay casos donde solamente hay un lado que brinda la irrigación, ya sea derecha o izquierda, que va a ser la dominante. Si en la derecha no hay tálamo perforantes, la izquierda va a suplir, va a ser más gruesa, más ramas, y va a suplir a la derecha, ¿no es cierto? Bueno, siguiente. Creo que esto ya lo he dicho en el tercio medio. Bueno, esta es otra de las imágenes. Por ejemplo, acá se ven, acá con el retractor han separado la bifurcación y se ve como la arteria basilar viene dando algunas ramas perforantes, ¿no? Y acá vemos claramente cómo están todas las perforantes. En la imagen de la derecha vemos como una P1 es hipoplásica, entre comillas, pequeña, ¿no? Y vemos una comunicante bien, bien grande, ¿no? Una fetal. Pero eso no significa que tenga menos ramas perforantes, ¿no? Al igual que la otra, ¿cierto? Bueno, respecto a la lesión. Esta área, como ustedes van a ver, es bastante vascularizada, tiene múltiples ramas perforantes. Habría que lesionar un tronco, ya sea de P1, P2 o basilar, para tener algún tipo de sintomatología. Pero si experimentalmente se habla, digamos, anularíamos todas las tálamos perforantes, estaríamos hablando de un déficit motor o una lesión, como ven acá, de varias cosas. Somatoestésicos, motores, memoria, autonómico, motor ocular, etc. Pero como les digo, esto no es completamente efectiva. ¿Por qué? Porque si se lesiona una tálamo perforante, por ejemplo, va a haber anastomosis de otro lado. Tal vez una celulosa superior puede darle ramas y no se va a manifestar en sí, ¿no? Esto simplemente es in vitro, ¿no? En laboratorio. A menos que sea un tronco que específicamente lesione todo ese territorio, que a veces no es del todo didáctico, ¿no? Ahora, las arterias perforantes pedunculares. Estas ya hemos visto que son otro tipo de perforantes, ya más distales, ¿no? A ver, ¿quién más quiere? Ya, estas son un poco más distales. Y como vemos acá, recordando otra vez la anatomía, ya vamos a ver que si hablamos de pedúnculo, estamos hablando de perforantes en P2. Son un grupo de arterias, más o menos 2 o 3, que pueden llegar a ser hasta 6, que van a irrigar a todo lo que es el pedúnculo. Por ende, van a irrigar principalmente a las vías córtico-espinales y córtico-vulvares que van a estar acá, pero también a la sustancia negra, al núcleo rojo, etcétera, y a toda la parte de acá. Acá hay un esquema, por ejemplo, como vemos acá. Esta, por ejemplo, es una perforante peduncular. Cómo entra y divide, ¿no? Y acá también tenemos otra más posterior, pero también es una perforante peduncular donde va a estar irrigando a toda esta zona del mesencéfalo, los pedúnculos, ¿no? La sustancia negra, el núcleo rojo, el tegmento, etcétera, ¿no? El nervio oculomotor y todos los núcleos que pueden estar a este nivel, el menisco medial también, ¿no? Bueno,
Entonces, hemos visto las talamoperforantes, que eran el P1, las circunflejas, las perforantes pedunculares y las circunflejas, ya las que van hacia atrás, ¿no? Entonces, en estas circunflejas habían mencionado que hay dos tipos, cortas y largas, ¿no? Normalmente las circunflejas cortas, como su nombre lo dice, no llegan muy atrás, no llegan tanto hacia atrás, ¿no? Hay unas que, si es de P1, va a llegar más o menos hasta la cisterna ambies, ¿no? Normalmente hasta los cuerpos geniculados. Si es de P2, puede llegar un poquito más allá, a través del cuerpo geniculado medial y al tegmento, ¿no? Y no llegan tanto hacia atrás, a diferencia de las circunflejas cortas, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, estas circunflejas también van a proporcionar perforantes, pero a través ya recorriendo un trayecto, ¿no? Envolviendo el tronco y dando las perforantes a medida que van avanzando, ¿no es cierto? Y las largas. Estas largas sí van a alcanzar a los colículos. Esta circunfleja larga sí va a llegar hasta atrás, hasta la región pineal, ¿no? Hasta la cisterna cuadrigeminal, hacia la placa cuadrigeminal, ¿no? Entonces, a este nivel recién es donde van a dar sus ramas terminales. Pueden hacer estas circunflejas largas tanto de P1 o de P2A, normalmente. Van a rodear igual al mesencéfalo para terminar en la placa cuadrigeminal. ¿Y por qué es importante esto? Y les pongo este gráfico para que no nos olvidemos. Al rodear los pedúnculos y terminar a este nivel, estas circunflejas largas van a proporcionar acá una red vascular. Esta red va a estar, miren la anatomía, acá en los pedúnculos, en los colículos superiores, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque va a haber otra red un poco más abajo, dependiente de la arteria cerebelosa superior, que se va a formar sobre los colículos inferiores. Entonces, toda esta red va a estar interconectada, va a ser una red que va a irrigar ambos colículos, tanto superiores como inferiores, ¿no? Obviamente cada uno dependiente de cierta rama. Entonces, si va a haber lesiones, por ejemplo, de la circunfleja larga, la de la cerebelosa superior puede suplir en alguna manera. Pero si es que experimentalmente igual hacemos una lesión, de esta arteria circunfleja de los colículos, vamos a ver lesiones del calibre vertical, infartos en la comisura posterior, ¿no? Y un síndrome similar al de Parinao, ¿no? Que es por lesión de estos núcleos, ¿no? Que es el Darkewitz, algo así, o Cajal, ¿no? Ya sabemos cuál es el síndrome de Parinao, se debe a esta lesión, puede ser por oclusión vascular, sí, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, entonces, ya recorriendo más hacia atrás y todavía viendo las arterias que van hacia adentro, hacia el tronco y el encéfalo, encontramos las tálamo-geniculares. Como lo mencioné, y este esquema anterior que habíamos visto ya, nos muestra dónde está el cuerpo geniculado lateral, por ejemplo acá, y dónde está el cuerpo geniculado medial, por acá. Entonces, si tenemos esta imagen anatómica, ya nosotros nos podemos imaginar de dónde va a salir sus perforantes, ¿no? Estamos hablando, puede ser de P2A, que viene por acá, o puede ser de P2P, porque está justo a ese nivel. Entonces, estas tálamo geniculadas justo van a entrar por esta región que está marcada acá, por los cuerpos geniculados y la región adyacente. Entonces, penetran por acá, por toda esta región. Normalmente son entre 2 y 3 ramas, pueden ser hasta 7, ¿no? Y van a ir a irrigar, ¿qué falta? La parte posterior del tálamo, ¿no? La parte posterior del tálamo. No se olviden de esta parte, ¿no? De esta región. Y acá está en el esquema, y nos vamos a ubicar acá, esta línea de azul, ¿no? La arteria talamogeniculada, van a ir y penetrar a toda la parte posterior del tálamo, ¿no? Ahora, acá, una vez, obviamente, si van a llegar al tálamo, se van a anastomosar con las otras arterias que ya hemos mencionado que también llegan por acá, ¿no? Va a haber lesiones, puede haber lesiones, sí, la anastomosis también, y también va a irrigar a todas las zonas adyacentes que pueden encontrar ahí. No solamente estas arterias van a irrigar al tálamo, también
las coroideas posteromediales, las circunflejas largas, ¿no? Y las cortas. Todas las que están ahí adyacentes pueden irrigar esta zona. También a este nivel, experimentalmente, como dije también, se puede evidenciar un síndrome talámico de Yerin y Rossi, ¿no? Si es que se ocluyen, por ejemplo, todas las tálamos geniculadas, ¿no? Si es que no hay otro suplemento de sangre, se puede describir este síndrome, que también es un síndrome que tiene muchas cosas, pero básicamente lo que está remarcado, como la pérdida contralateral de la sensación, un dolor intenso asociado con hiperalgesia y hemiplegia, una hemianopsia, ¿no? Y este dolor se ve más que todo, es más en las extremidades que en la cara, ¿no? Entonces, es un síndrome complejo que es raro, no es muy frecuente. Como les dije, tendría que ser específicamente de esto, pero no es suficiente solamente ocluir esto. Tendríamos que ocluir todas las referentes que van al tálamo posterior para tener un síndrome de estas características, ¿no? Bueno, la arteria coroidea posteromedial, que es una arteria que ya la hemos visto, ¿no? Esta ya pertenece al grupo de las arterias que van al plexo coroideo, ¿no? Como vemos acá, van a ser de P1, ¿no? Ya hemos descrito esta arteria de la pared posterior de P1, que es el lugar más frecuente que nace de acá de P1. Pueden ser una sola, como es más frecuente, o llegar a ser hasta 3. Y si nosotros hablamos que va a rodear al mesencéfalo, también vamos a hablar de que va a enviar ramos perforantes acá, al mesencéfalo, al pedúnculo, etc. Y ya hemos descrito esto que al rodear al mesencéfalo va a ir a lo que es la cisterna cuadrigeminal, y en la cisterna cuadrigeminal va a ascender y va a llegar hasta el techo del tercer ventrículo, ¿no? Y una vez llegado al techo del tercer ventrículo, incluso puede rodear el agujero de Monro y puede incluso irrigar el plexo coroideo de los ventrículos laterales, ¿no? Y lo mismo que las demás arterias. Si va a rodear al pedúnculo y va a subir acá por la cisterna cuadrigeminal, va a dar ramas al pedúnculo, al tegmentum, a los cuerpos geniculados, a los colículos, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea quiero que tengan clara todos. Si la arteria pasa por ahí, va a dar perforantes sí o sí a todos por ahí. Bueno, las coroideas posterolaterales. Voy a mandar otro link, por favor, para que podamos terminar la exposición, ¿ya?